Bendiciones con todos. Tema 47. Las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en el libro de Génesis. Hoy vamos a hablar de Enoc, el que caminó con Dios. Y vamos a leer Génesis capítulo 5, versículos 21 y 22, que dice lo siguiente. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Ahora, en el tema anterior vimos el efecto del pecado en la muerte de los descendientes de Adán, como decía Romanos capítulo 6, versículo 23, que el pecado produce muerte. La muerte no era parte del plan original de Dios para la creación. La muerte es el resultado del pecado, no la forma en que se supone que debe de funcionar el universo. Pero como veremos en este tema, algo diferente pasó con la vida de Enoc. Dios nos muestra que su poder es muy superior al de la muerte, ya que Enoc aún no ha muerto, porque Dios se lo llevó desde la tierra sin que muriera. Seguramente el Señor tiene un propósito especial para este extraordinario profeta antidiluviano. Volvamos a leer el versículo 21, que dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Enoc es traducido del hebreo Yanot, cuya raíz es Yanat, que significa enseñar, entrenar, dedicar, inaugurar. Enoc es la séptima generación de Adán. Nació en el año 622 desde la creación y conoció a los primeros 9 patriarcas de la línea mesiánica. El único que no conoció fue a su bisnieto Noé, quien nació 69 años después de que Enoc fue tomado por Dios. Enoc pudo convivir con Adán por 308 años antes de que Adán falleciera, siendo el único de los patriarcas que murió cuando Enoc vivió en la tierra. Además, las Escrituras nos revelan en el Nuevo Testamento algo que permaneció oculto en el Antiguo Testamento, que Enoc fue un profeta. Esto lo sabemos por el libro de Judas, y entre otras cosas, sabemos que Enoc profetizó acerca de la segunda venida de Cristo desde los tiempos antidiluvianos. Leamos Judas versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, en la séptima generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Enoc tuvo hijos e hijas, como lo menciona el versículo 22, pero la Biblia solo nos habla de uno de sus descendientes, quien pertenece a la línea mesiánica. Enoc le puso un nombre poco convencional a su hijo al llamarlo Matusalén, en hebreo Metushelat, que viene de dos raíces hebreas, Mut, que significa muerte, y Shalat, que significa traer o enviar para. Por lo que Matusalén significa su muerte traerá. Al escoger este nombre profético para su hijo, Enoc nos muestra que muy probablemente el Señor ya lo habría llamado a servir como un profeta de Dios y le reveló la importancia que tendría su hijo, porque su muerte traería un juicio en la humanidad a través del diluvio. Lo que nos muestra el gran amor de Dios, quien esperó para que los seres humanos regresaran a Él el periodo equivalente a la vida de la persona que más tiempo ha vivido sobre la faz de la tierra, 969 años. Sin embargo, la humanidad no corrigió su camino y
prefirió seguir alejada de Dios, y por ello todo el mundo fue juzgado con el diluvio. Génesis capítulo 5, versículo 27 dice: en total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Imagínese lo difícil que ha de haber sido para Enoc cada vez que Matusalén se enfermaba. Enoc y toda su familia debieron haberse preocupado muchísimo, esperando que el niño no fuera a fallecer, porque su muerte marcaría el inicio de la catástrofe que había profetizado por el Señor. Pero gracias a Dios, nada le pasó a Matusalén durante los 300 años que Enoc vivió en la tierra. Enoc inclusive alcanzó a convivir con el hijo de Matusalén, su nieto Lamed, 113 años. Ahora miremos el versículo 22 de Génesis 5. Y dice: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Dios originalmente creó a la humanidad en su imagen, como nos dice Génesis 1:26. Y nos permitió tener dominio sobre la creación y comunión con Dios. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron, desapareció la semejanza a su imagen. Génesis capítulo 5, versículo 3 y San Juan capítulo 3, versículo 6. El dominio de la creación y la comunión con Él, y ya no tuvieron acceso al paraíso. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Nuestros primeros padres murieron espiritualmente y no hubo más comunión porque los humanos nos convertimos en pecadores, hasta que un hombre llegó a caminar con Dios otra vez. Inclusive la palabra en hebreo para caminar, halak, es la misma que utiliza Génesis capítulo 3:8 para describir a Dios caminando en el jardín de Edén para convivir de forma muy cercana con Adán y Eva. Enoc estableció esta relación íntima con nuestro Creador. El libro de Levítico capítulo 26 versículo 12 dice: caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora, esta frase caminó con Dios es una expresión metafórica que describe el estilo de vida de la persona en relación a su devoción por el Señor. Las Escrituras nos muestran diferentes grados o tipos de relación que podemos tener con Dios durante nuestra vida, definido de la siguiente manera: caminar detrás de Dios, caminar delante de Dios o caminar con Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 23 versículo 14 dice: porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, y él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Ahora, caminando detrás de Dios. Vamos a ver estos tres aspectos importantes. Primero, caminando detrás de Dios. La primera etapa de nuestra vida como cristianos vueltos a nacer es cuando seguimos o caminamos detrás de Dios. Cuando damos nuestros primeros pasos como creyentes en los caminos del Señor, aprendiendo acerca de su amor y carácter, sus mandamientos, sus bendiciones, la buena noticia del Evangelio y de que seremos juzgados por Dios. Es cuando crecemos espiritualmente imitando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siendo sus ovejas que obedecen su voz, caminando en sus pasos. Esta etapa es ilustrada cuando el pueblo de Israel dependió totalmente del Señor en el desierto rumbo a la tierra prometida. Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice: el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Sigamos la recomendación del rey Salomón dependiendo del Señor y no de nosotros mismos. En Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Camine detrás de Dios y asegure de no ir
delante de su guía, lo cual lo puede descarriar e incluso puede perder su dirección y guía. Miren lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 3. La insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Y Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejo es sabio. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12 dice, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Para saber si va por el camino correcto, pregúntese, ¿lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios? ¿Estoy más cerca de Jesucristo hoy que en el año pasado o que hace 10 años? El libro de Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 dice, deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo. Cumplirás sus mandamientos, lo obedecerás, lo adorarás y le serás fiel. Y Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Segundo, caminando delante de Dios. El ejemplo que nos da la Biblia es la fe de Abraham, a quien el Señor le dijo, camina delante de él. Y el Señor supervisaría a Abraham guiando sus pasos para hacerlo perfecto, como dice Hebreos capítulo 11, versículo del 8 al 10. Para llegar a este punto en nuestra madurez espiritual, tuvimos que haber experimentado una transformación de nuestra conducta al seguir los senderos de Dios. Y ahora nuestra alma se ha amoldado a la voluntad del Señor. Estamos conscientes en cada momento de nuestras vidas que estamos bajo la supervisión, como dice el Salmo 14, versículo 2. Y también Crónicas capítulo 28 y versículo 9. Y su presencia divina. Génesis capítulo 17, versículo 1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y el Salmo capítulo 56, versículo 13 dice, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Caminamos delante del Señor en busca de su sabiduría y su retroalimentación para saber que nuestros caminos están en el centro de su voluntad. En este punto, la transformación espiritual interna se muestra extremadamente con los frutos del Espíritu que revolucionan nuestras vidas encaminándonos hacia nuestra perfección en el proceso conocido como santificación. El libro de Salmos capítulo 116, versículo 9 dice, por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivos. Y Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y tercero, caminando con Dios, que es lo que sucedió con Enoc. Esta es una forma simple de explicar a una relación con la comunión más íntima que podemos tener con Dios. En este nivel, la persona es gobernada por su sumisión total a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, a sus ordenanzas, a sus estatutos y providencias. El propósito de su vida es la gloria de Dios y la necesidad de hacer lo que a Él le agrada. Denota una relación de convivencia y respeto que busca una comunión constante con Él y una fe que produce una pureza de pensamiento, palabra y acción. Todo esto en conjunto acerca aún más a la persona para caminar con Dios. Cuando el conocimiento del carácter del Señor crece al ser revelado por el Espíritu Santo, quien llena el espíritu del creyente con esta sabiduría. Maravilloso, ¿no es cierto? Caminar con Dios. Es un proceso. Caminar detrás, caminar delante, ahora caminar con Dios.
El profeta Amós nos explica que para caminar con Dios tenemos que estar 100% de acuerdo con Él para llegar al mismo lugar. Ningún pecador puede caminar con Dios porque no tiene nada en común con Él. Es más, su corazón está en contra de su Creador. El pecado los separa de Él. Así que el primer requisito para caminar con Dios es confesar, arrepentirse y separarse del pecado diariamente para poderse acercar a la santidad del Señor. Es como entrenar al hacer ejercicio en moralidad para poder caminar con Dios, eliminando toda interferencia de su naturaleza carnal y pecaminosa. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 3 dice: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? No pueden, ¿no es cierto? Se van a matar en el camino. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La frase Enod caminó con Dios se repite 2 veces en los versículos 22 y 24 para enfatizar la relación tan cercana y personal en la comunión que Enod tuvo con el Dios Todopoderoso. Esta repetición también nos ayuda a destacar cualquier idea de que su corta vida en la tierra hubiera sido un castigo por sus pecados. Al contrario, este énfasis en la Biblia es para que aprendamos que la fe superior que no tuvo por al menos 300 años, y aunque no conozcamos muchos detalles de su vida, podemos equiparar su fe con la de otra persona que veremos en Génesis capítulo 6 más adelante, quien también caminó con Dios y quien además es un descendiente de Not, su bisnieto Noé. ¡Qué maravilla! Nos preguntamos si Enod haya influenciado en Noé aún y cuando no se conocieron. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Noé mantuvo su fe en Dios durante todos los años que tardó en hacer el arca. Génesis 6, capítulo 6, versículo 9. O Moisés, quien habló cara a cara con Dios. O Jacob, quien luchó y fue bendecido por Dios. Muchos ejemplos en la Biblia de caminar con Dios. Cuando las Escrituras nos dicen que Enod y Dios caminaron juntos, nos muestra una reconciliación que no había ocurrido desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Después de más de 600 años, como vimos desde Génesis capítulo 4, la humanidad se fue corrompiendo y alejando de Dios desde el pecado original, mientras que las otras personas vivían para sí mismos y para el mundo. Enod vivía para Dios. Y es como debemos vivir nosotros hoy día. Pero está muy lejos de imitar a Enod. Pero sí podemos con ayuda del Espíritu Santo, por si acaso. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. El profeta Malaquías nos habla del pacto que Dios hizo con los sacerdotes levitas de Israel para que caminaran con él. Vea lo que nos describe, lo cual se parece mucho a lo que los cristianos vueltos a nacer debemos hacer al servicio de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dice que somos sacerdotes y como tales debemos comportarnos. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Y también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 y capítulo 20, versículo 6. Leamos lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo del 5 al 7. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciaran. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios.
En paz y rectitud caminaba conmigo. Mire, en paz y rectitud caminaba conmigo. Y apartaba a muchos de la iniquidad, pues los labios de los sacerdotes deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Qué preciosa palabra, qué profunda palabra. Jesús nos revela que los que caminan con Él y no con el mundo serán los verdaderos, los vencedores también, que serán dignos de ser anunciados en la corte celestial como suyos y vivirán con Él por toda la eternidad. El hombre no nació para morir, sino que nació para vivir, y la vida es para caminar con Dios, por si acaso. Esta es la clave para romper las cadenas que crea la maldición del pecado. ¿Qué les parece? Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 y 5 dice: Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blancos. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Qué tremenda noticia, ¿no es cierto?, que nos da la palabra. Un punto relevante a mencionar en este versículo es que por primera vez en la Biblia tenemos la palabra hebrea para Dios como Ha, Elohim. El artículo definido Ha, presidiendo a Elohim, se traduce como el verdadero Dios, distinguiendo enfáticamente al Dios con el que Enoc estaba caminando como el único y verdadero Dios, Yahweh. Aquí hay otra prueba sutil de que la sociedad en la época de Enoc había abandonado al verdadero Dios para practicar la idolatría, la adoración a falsos dioses y el politeísmo. No puedes caminar con Dios y con el mundo, no se puede. No se puede amar a dos señores, dijo el Señor Jesucristo. Enoc caminó con Dios durante 300 años. Sufrió con el mundo en medio de una sociedad muy corrupta y malvada. Isaías capítulo 46, versículo del 9 al 10 dice: Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ningún otro como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Tremendo, ¿no? Y Miqueas capítulo 4, versículo 5 dice: Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre. Es lo que debemos hacer. Si otros andan adorando sus ídolos falsos, sus muñecos, allí en sus altares, nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero que está en todo lugar y que quiere estar en su corazón. Ahora, la frase que dice después engendró a Matusalén, existen dos posturas para la interpretación de este versículo. Por un lado, aunque el texto original en hebreo permite la idea de que hubo un cambio en la vida de Enoc durante el periodo cuando nació Matusalén y que fue este evento el que lo llevó a caminar con el Señor, es una interpretación muy forzada, pero es la que tenemos en el Targum de Onkelos, la traducción del Pentateuco en arameo, que dice: Y Enoc caminó en el temor del Señor después de que había engendrado a Matusalén. Esta traducción refuerza la idea de que después del nacimiento de su hijo ocurrió un cambio en la vida de Enoc. El libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Por otro lado, la otra alternativa es que Enoc siempre siguió los caminos del Señor toda su vida. La Septuaginta, la traducción en el griego, nos dice:
y Enod continuó agradando a Dios después de que engendró a Matusalén, mostrando que Enod vivía para agradar al Señor antes de este evento. Enod dedicó su vida totalmente al servicio del Señor. Él es una persona que agrada a Dios, como dice Hebreos 11:5. ¿Se imagina qué asombrosa persona debe ser Enod para agradar al Señor? Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así fue con Enod. Así que no sabemos cuándo, a ciencia cierta, cuándo fue que Enod recibió al Espíritu de Dios en su vida y volvió a nacer, iniciando su llamado a servir al Señor como su profeta. Pero sí fueron 300 o 365 años. Él caminó con Dios sin dejarse influenciar por el pecado de la sociedad en su tiempo. El libro de Salmos, capítulo 86, versículo 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Entonces, continuaremos descubriendo más información acerca de la vida asombrosa de este personaje llamado Enod en nuestro siguiente tema, ¿sí? Veremos sus profecías y la milagrosa forma en la que dejó este mundo, y examinaremos su ministerio y propósito final para el cual Dios le puso acá en este planeta. Pero ¿qué le pareció a este personaje que aprendió a caminar con Dios aún en medio de la maldad, aún en medio del pecado? Para eso murió Jesucristo, ¿sí? Para eso derramó su sangre, para que lo aceptemos, para que su sangre nos redima, ¿sí? Y para vivir la vida abundante de la que Él habló. Una vida totalmente apartado, aunque haya pecado a nuestro alrededor, vivir en santidad. Porque sin la santidad nadie verá al Señor, dice el apóstol Pedro. Entonces, como en cada video, usted que está escuchando la palabra de Dios, ya ha de decir: wow, yo quiero caminar con Dios. ¿Sí? Yo quiero caminar con Dios. Tal vez Dios no se lo lleve vivito, pero si acepta a Cristo con todo su corazón, se lo va a llevar después de la resurrección a la vida eterna. Entonces, le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que usted lo acepte a Cristo. Sí, se convierta en un verdadero hijo de Dios y comience a caminar con Él. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha tomado, ¿sí? Ahora, para mantenerse en Cristo, para caminar con Dios, conozca su palabra, lea su palabra, medite en su palabra. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque obedecerla, ponerla en práctica y, ¿por qué no, predicarla también a otros mañana? Tenga tiempos de alabanza, alábelo al Señor porque Él es digno de toda alabanza. Ore, converse con Él a través de la oración, que Él le va a escuchar y le va a responder. No rece. Rezar es repetir siempre la misma cosa, no. De su corazón salgan las palabras hacia el Señor. Y le contamos que hay espacio para usted y su familia en la iglesia. Venga, que juntos vamos a seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que cada día nos enseña. Cada día está allí para darnos una nueva enseñanza, una enseñanza fresca que nos acerca más a ti, mi Dios. Oramos por esta palabra que sea llevada por todos lugares, que tu Espíritu Santo anime a las personas a escucharla, anime a las personas
a que buscarte de todo corazón, Señor, y que esta palabra sea puesta en práctica. Que esta palabra, Señor, traiga cambios, no regrese vacía, ¿sí? Que haya una cosecha maravillosa que glorifique tu nombre y sea de testimonio al mundo, Señor. Por eso te damos gracias y alabamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros para que otros también conozcan estas verdades del Señor y las podamos poner en práctica. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.